My mind makes noises too much. Hola, ¿cómo has estado? Aquí en la arboleda hace mucho frío, pero el silencio es incomparable siempre y cuando los árboles no se mezclan con el viento. Soy Astrid. Espero que mi nombre aún te suene familiar. Durante estos minutos intentaré compartirte las reflexiones de mis días pasados. Transcribo estas palabras de un montón de notas que tengo desperdigadas en el cuarto. Los escritos de un insomne que camina por su habitación mientras otros duermen. No hay dos personas que sufran de un insomnio igual en este mundo, aunque hay detalles en los que coincidimos. Por ejemplo, la mirada cansada, la que notaba en tu rostro cuando aún podía verte. A veces una falta de apetito que lleva a una repentina delgadez. Y lo más severo de todo ello, una súbita melancolía que se hace espacio dentro y nos termina transformando. Es irónico, ¿no lo crees? Como una condición que te da más tiempo de conciencia, te quita la voluntad para continuar. Antes que nada, te quiero advertir de algo que valdrá tanto para este trabajo como para cualquier SDLA del futuro. Y como no he encontrado otras mejores, voy a citar las palabras de Hermann Hesse para hacerlo. Mi historia no es agradable. No es dulce y armoniosa como las historias inventadas. Tiene un sabor a disparate y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos. Hermann Hesse. Tal vez hemos llegado a ese punto en que nos miramos al espejo y nos vemos con coquetería. Observamos nuestro rostro y encontramos cosas que nos gustan. Un brillo que no estaba antes del luto y una leve sonrisa que llega tras la despedida. Y empezamos a sentirnos cómplices de ese bastardo. Y pensamos, tú podrías destruirme con la misma facilidad con la que yo podría hacértelo a ti. Pero no lo hacemos, porque esperamos que alguien más un día venga y vea, aunque sea una pizca de lo que ahora notamos. Puede ser que la noche se esté volviendo más larga y escapemos muy pronto del día. Será por nuestra costumbre de irnos a dormir cuando el resto del mundo está bailando y al levantarnos, lo hacemos con los puños cerrados, cuando ellos apenas empiezan a acurrucarse. Ahí, en una mañana muy lejos que no estoy seguro presenciar, hay alguien entonando las notas correctas, con sus manos sobre el instrumento adecuado y unos pasos más allá estás tú. Tú que no has tenido la oportunidad de sanar todas las heridas, que sabes que el dolor que sentiste no es normal, pero que era importante, y por sobre todo, no debía ser silenciado. Y es obvio que tú y yo no seremos los mismos. Yo habré perdido tantas veces que llegaré con los ojos vacíos, y tú habrás ganado otras tantas que llegarás con la sonrisa de estrellas. Eso me recuerda que cuando ya llevaba un año sobre este mundo, un hombre, nostálgico e insomne como estoy seguro me volveré algún día, abandonó este planeta. Leí sus reflexiones a una edad en la que él pensaba arrancarse el aliento. Me enamoré de esa comunión que encontraba en cada página leída. Tal vez fuera por la afinidad que creía haber encontrado, y muy seguramente se debió a esa inexperiencia de la juventud. Al final, me aferré mucho a una de esas reflexiones. La repetía como mi mantra cuando las cosas iban bien, y lo hacía con mayor fuerza cuando las cosas se torcían para peor. Quisiera estallar, hundirme, disgregarme. Quisiera que mi destrucción fuese mi obra, mi creación, mi inspiración. Quisiera realizarme en el aniquilamiento, elevarme, mediante un ímpetu de mente, por encima de los confines, y que mi muerte fuese mi triunfo. Quisiera fundirme en el mundo y que el mundo se fundiera en mí, que juntos tuviésemos en nuestro delirio un sueño apocalíptico, extraño como una visión del final y magnífico como un gran crepúsculo. Quisiera que naciesen de la materia de nuestro sueño esplendores enigmáticos y sombras conquistadoras. Que un incendio total devorase el mundo y que sus llamaradas provocasen voluptuosidades crepusculares tan complicadas como la muerte y fascinantes como la nada. En las cimas de la desesperación, 1934, E.M. Cioran. Todo es una comedia. Cualquier experiencia que pueda ocurrir de la que seas testigo o protagonista simplemente es un giro argumental. ¿Acaso no había una sonrisa de satisfacción cuando el mundo dantes superó todos los obstáculos y transformado en el conde de Montecristo obtiene retribución por los agravios cometidos contra él? Pero la mayoría de nosotros olvidamos a François Picot,
el hombre de quien se inspira Alexandre Dumas para crear al protagonista de su novela. Ahí como espectadores y entre las páginas de un libro, la historia no pasa de ser solo eso, una historia. ¿Y qué pasa con el en un principio desventurado Francois? Durante años sus victimarios se rieron gustosos de lo que consideraron la acción correcta hasta que el acto acabó por no importarles y empezaron a olvidar. Cuando el momento llegó, aquellas circunstancias a las que condenaron a Francois se volvieron el instrumento que posteriormente destruiría a sus autores. Como ves, al final, fue una típica broma de persona que escupe al cielo. Hay una frase que se le atribuye a F. Scott Fitzgerald. La vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia. Y a todo esto, ¿por qué una comedia? Aristóteles decía que una comedia trata de lo ridículo, y Platón, en el Filebus, define el ridículo como un fracaso del autoconocimiento. Tal fracaso se muestra allí como risible en los individuos privados, los personajes de la comedia, pero terrible en las personas que ejercen el poder, los personajes de la tragedia. En la comedia, el fracaso a menudo se refleja en los esfuerzos de un personaje por vivir de acuerdo con un ideal de sí mismo que puede ser perfectamente digno, pero el ideal equivocado para ese personaje en particular. Como un ejemplo me viene a la mente una de las comedias de Shakespeare, El rey de Navarra y sus cortesanos, a quienes hay que hacer comprender que la naturaleza los quería amantes, no académicos. En todas estas obras hay un movimiento en particular. Estas historias se cuentan siguiendo un patrón cómico familiar, en la que los personajes pasan de una condición de locura afectada que equivale al autoengaño a un simple reconocimiento de quiénes son y qué quieren. Tal vez llegamos a experimentar lo mismo que ocurre con El Rey Lear, otra obra del bardo de Bohm, en donde se nos cuenta la tragedia de un hombre que, en palabras de una de sus hijas, siempre se ha conocido espléndidamente, y cuya culpa, como sugiere el loco, es haber envejecido antes de que se hiciera sabio. Ahora, habrá quien vea sus vivencias como una obra en desarrollo, en donde los personajes, nosotros, se encuentran a sí mismos, llegan a conocerse a sí mismos. De muchas maneras al final de estas obras, se han cometido errores trágicos, se han sufrido pérdidas trágicas. Las pasiones trágicas, la envidia, los celos, la ira, parecen rabiar sin control. Pero el milagro que celebran estas obras radica en el descubrimiento de que los errores pueden ser perdonados, las pérdidas restauradas, y las pasiones dominadas por el espíritu piadoso de la razón. Las máximas tragedias experimentadas por los personajes resultan en la máxima salud e iluminación del alma. Lo que se aprende es de una profunda sencillez, la necesidad de paciencia ante la adversidad, la necesidad de arrepentirse de los pecados de uno, la necesidad de perdonar los pecados de los demás. En la comedia de este tipo elevado y sublime, la paciencia, el arrepentimiento y el perdón se oponen al patrón circular viciosamente del crimen, que engendra venganza, que engendra más crimen. La comedia de este tipo trata sobre la regeneración y el renacimiento. Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. William Shakespeare. Y cuando exhausto y herido concluye el camino que me lleva a tu puerta, cuando a nadie más le parezcan divertidas mis desventuras, cuando me dejes pasaré. No te preocupes si son muchas las cicatrices, también son muchas las historias, las tragedias que ya pasaron y no volverán, y ahora solo queda la anécdota, y la esperanza de que mis memorias llamen tu atención y tal vez te saquen de ese adormecimiento de la mente, porque demonios, cómo extraño el verte reír. He once had a girl, or should I say, she once had him. She showed him her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked him to stay and she told him to sit anywhere. So he looked around and he noticed there wasn't a chair. He sat on a rug, beat it
Aquí en la ciudad capital de este país de Sudamérica nos hemos acostumbrado a lidiar con un sol inclemente que te castiga hasta mediodía, y unas nubladas y brumosas tardes donde la lluvia te empapará al completo si no sales prevenido. Pero no es una desventaja si lo piensas detenidamente. Este lugar te da la oportunidad de beberte una cerveza helada en la mañana y fumarte un cigarrillo acompañado de un café en las tardes. Eso en la mayoría de los casos. Para serte sincero, yo hubiese preferido tomar algo más fuerte y frío. ¿Sabes qué fue lo peor que me pasó mientras oscurecía? ¿Quieres saberlo? Bueno, te lo diré. Lo que me redujo a piezas incompletas fue la súbita epifanía de que ya no me quedaba nada especial que pudiese rescatar en mi interior. No quedaba nada en lo que pudiese reconocerme. No vi una luz que brillase en ese manto oscuro y fue cuando me di cuenta. Ninguno de nosotros somos especiales. Por lo menos, no hasta que alguien nos encuentra, nos abofetea y abre nuestros ojos. Tal vez eso no estaba ahí desde un principio, pero estará ahí después de que te sacuden el cerebro para bien, como tú lo hiciste. Me ayudaste a darme cuenta que no habían monstruos. Tus acciones desbloquearon mi percepción en un instante con un solo movimiento. Me di cuenta que las plantas crecían porque oían el vaivén de las ramas más altas a través de mis ventanas tapiadas. Tenía muchas ganas de confirmar si las hojas seguían verdes como cuando era niño, o tal vez estuviesen marrones, marchitándose y a punto de caer. ¿Y acaso me debía importar en algo si el tiempo llegó a pasar? Yo estaba vivo. Los muchos árboles ahí fuera también lo estaban, y de seguro cientos, si no miles de entidades alrededor lo estarían también, y todas ellas vivían su vida independientemente de mi percepción. Y cuando mi nombre fue pronunciado, tuve la necesidad de salir. Salir de esas cuatro paredes y enfrentarme de nuevo a todo lo que había dejado en ese mundo externo no me pareció más que un insulso inicio de una teleserie de comedia, como un foráneo sin ninguna experiencia llegando a una gran ciudad. Pero no era del todo cierto, pues esa persona ya estuvo ahí, aunque prefirió alejarse, y mientras se escondía, olvidó cosas que antes utilizaba para mezclarse con el resto. La filosofía védica tiene una palabra para definir aquella doctrina y actitud que se inclina hacia el ego y el egoísmo, es decir, el apego con el ego de uno. El término es ahamkara, y perdóname si tal vez mi pronunciación no es la más correcta, y tiene aproximadamente unos 3000 años de antigüedad, donde aham se refiere al concepto del yo o ser interior, y kara se refiere al concepto de cualquier cosa creada o hecha. Los Vedas anuncian que nuestra mente vive y reacciona envuelta en el ahamkara, es decir, en un estado de ilusión subjetiva donde todo existe a través de la noción del yo. En este sentido, lo real y lo irreal se deshacen y se confunden en el ahamkara. Nos vuelven poderosos o tímidos, y asustadizos a medida que sus velos se vuelven más espesos. La función práctica del ahamkara es permitirle al hombre desenvolverse en el mundo de los sentidos, aunque no sin riesgos. Si tomamos muy en serio la función del ahamkara, ¿acaso caigamos en el error de creer que realmente existimos? Pero puede ser reconfortante pensar que en verdad al menos uno de los dos no existe, y que tú o yo no somos más que un hermoso error del ahamkara en la mente del otro. Todo es ilusión, denuncian los Vedas. El mundo, la naturaleza, incluso el cuerpo que vestimos con mayor o menor elegancia, son tan subjetivos como la mente que los percibe. No se trata de una ilusión en el sentido de que estas cosas no son reales. Lo son, y en muchos casos, lo son intensamente, solo que en un plano que desvía al hombre de su jornada de autoconocimiento. Quisiera que escucharas aquello que he aprendido de tocar fondo, de haber intentado, no sin muchos tropiezos, conocerme mejor. No te diré lo que muchos dicen, que al llegar a las profundidades lo único que queda es el retorno hacia las alturas. No es así de fácil. El abismo aguarda. No tiene prisa en que uno llegue a él. Se divierte viendo la caída del incauto, porque él conoce que la trayectoria es sencilla y muchas veces llena de placer, porque sabe que aquellos que caemos nos dejamos llevar por la fuerza de la gravedad y renunciamos a reflexionar, e inclusive negamos cualquier intento de la realidad o una mano externa por traernos de vuelta. Caemos porque en la cima no solo se encuentran logros, sino también memorias y pérdidas. Cuando tocas fondo, no sientes el dolor de inmediato. Las heridas no sangran y mucho menos los cardenales aparecen enseguida. Inclusive piensas que no es tan malo como lo pintan. Aunque ese momento de embotamiento y apatía desaparece y el dolor comienza. Los recuerdos llegan y las culpas carcomen. Y entonces gritas con todo lo que tienes y el sonido choca contra las paredes del abismo. Y este te devuelve tus alaridos multiplicados cientos de veces.
El fondo te cura lo suficiente para que sobrevivas, pero no lo necesario para que te recuperes. No es trabajo suyo terminar contigo, aunque sí darte fuerza para que intentes hacerlo por tu cuenta. Y te lo planteas y cavilas sobre ello por mucho tiempo hasta que decides hacerlo. Pero hay casos en que ni tus intentos son fructíferos, y cuando te das cuenta de que se te ha negado hasta el escape, decides volver a mirar hacia arriba. Comienzas la escalada, y el abismo está conformado enteramente por rocas angulosas y cortantes, y sobre ellas, en los espacios en los que puedes aferrarte, crece la enredadera más ponzoñosa y espinosa que el diablo hubiese podido crecer. La subida es larga, como si un segundo cayendo hubiese significado un milenio ascendiendo, y no importa cuántas heridas acumules porque el abismo te sigue curando. A él, a ella, a eso, no le importa la decisión que hayas tomado, porque disfruta del dolor sin importar la circunstancia que lo genere. Después de unas cuantas vidas llegas al borde y te pones de pie dándole la espalda a la oscuridad. Tras el primer instante de regocijo, caes en cuenta que la hiedra se ha hecho una con tus extremidades. Estará ahí siempre para arrastrarte en cuanto la determinación flaquea, y los vicios y actitudes deplorables se vuelven atractivas. Ahora entiendo el por qué muchos que han salido del abismo se entregan a una fuerza superior a ellos, pero en casos como el mío, no es tan sencillo. Por eso hago lo que hago. Lleno mis días de actividades y ocupo mi mente hasta quedar exhausto porque un segundo de silencio y ocio son cientos de voces gritándome que pronto caeré. Son las enredaderas jalando para llevarme de vuelta a las entrañas del abismo. Aquí en el filo del abismo, en donde se encuentra la mejor versión de mí mismo. En esta línea, mi potencial es casi infinito, pero no es lugar para que nadie más habite. Esta es una escena hilarante de un solo acto y lamentablemente, un solo espectador. Ahora, un par de años después ya no es tan difícil mantenerse. Incluso a veces es muy divertido ver lo que ocurre a través del lente del espectador y no del protagonista. Estos años de aislamiento que elegimos por propia voluntad no han sido en vano. Quisiera creer que he tenido una especie de versión de las vivencias de Pedro Salinas. Sin llegar a compararme, no me atrevería a insinuar que hay una semejanza entre la habilidad de Pedro y mis breves intentos por escribirte algo, aunque sin duda hay algo muy parecido entre las emociones que sentía por Catherine Whitmore y lo que yo no alcancé a revelarte. Es incluso gracioso. El que soy ahora es un mero producto de lo que he rechazado y no de lo que pude haber aprendido. Así que cuando llegue el tiempo de escribirte nuestra última carta, espero poder tener, aunque sea, un par de líneas tan hermosas como las que siguen a continuación. Tengo confianza. Vivo más tranquilo. Camino por mis días con menos recelo. Pero no olvido que la vida y todas sus grandes cosas son eternas y momentáneas, y que de pronto, en un instante, podemos quedarnos ciegos en medio de la luz, muertos en medio de la vida, solos en medio del amor. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
to die. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.